Sociología jurídica. La importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Con el paso del tiempo, la sociología va cogiendo mayor importancia en las facultades del derecho. Esta nos permite reflexionar sobre las diferentes formas históricas y filosóficas del pensamiento jurídico, en su contexto social y la función de correlación existentes entre la sociedad y el derecho. Para poder realizar una construcción de una sociología del derecho ecuatoriano es importante empezar por su historia. Los grandes nombres de la sociología. El término de la sociología fue creado en 1780 por Emmanuel Joseph, mientras que en 1838 el término es reinventado por Auguste Comte. Ambos pensaron que los científicos sociales podían utilizar y estudiar la sociedad para abordar problemas como la mala educación y la pobreza. Durkheim ayudó a establecer la sociología como disciplina académica formal al establecer el primer departamento europeo de sociología en la Universidad de Burdeos. Así también hubieron científicos y sociólogos que se destacaron por dar sus ideas acerca de la sociología, como Weber, Talcott y Dahrendorf. Las voces más cercanas. Popper. Él considera que no se puede realizar inferencias válidas a partir de la inducción. Su texto se llama La sociedad y sus enemigos. Kuhn se basa más en la educación, en cómo la sociedad ha utilizado la educación como herramienta para que las creencias se consideren sociales. Giddens es uno de los sociólogos más influyentes en la actualidad. Su trabajo está centrado en las ideas de Max Weber. El derecho como un sistema orgánico conceptual. El derecho está presente en toda la vida del ser humano, pero ven al derecho solo como un conjunto de normas o reglas que se deben seguir y no como debería ser visto. La aproximación conceptual se facilita si se buscan los orígenes históricos de la idea de derecho. Estos orígenes se encuentran de forma evidente en la civilización romana. El ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. En la construcción social que llamamos derecho y en el sistema orgánico conceptual que la define y limita, encontramos tres líneas. Podemos tener un acercamiento a la Constitución y las leyes, a la aplicación práctica y casuística de estos axiomas, es decir, a la jurisprudencia o al pensamiento que, en base a las dos construcciones anteriores, se crea, es decir, la doctrina. El derecho como guía histórica de actuación racional de la sociedad. El derecho y la ciencia van tomados de la mano, ya que ejercen un papel fundamental dentro de la sociedad, pero hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII la única pauta para la acción racional de la sociedad fue el derecho. La construcción social del derecho significa democracia. En la antigua Roma se decía que el derecho no es un impuesto que surge de un consenso social. El derecho no es una construcción social, sino que es una construcción democrática. La construcción social del derecho y la creación de los sentidos. Como lo dije anteriormente, el derecho y la ciencia van tomados de la mano. Es por eso que el derecho en la sociedad está dado por la creación de sentidos y de significados compartidos que posibilitan el funcionamiento de la sociedad porque crean una cultura democrática. Panorama histórico de la sociología jurídica. Los orígenes de la sociología jurídica pueden rastrearse hasta las obras de los clásicos, a saber, Max Weber, Emile Durkheim y Karl Marx. Algunos precursores modernos como Rudolf von Ehring, Francois Henny, Eugen Ehrlich, Jean Carbonnier, George Gurvitch, Roscoe Pound, Axel Aherstone y Renato Treves. Panorama actual de la sociología jurídica. Considera el derecho como un instrumento de integración y control social que, insertada en el pensamiento general del funcionalismo, resulta ser un modo institucionalizado de resolución de conflictos entre los actores sociales. Nos permite también comprender por qué somos como somos y por qué un determinado problema es persistente en nuestra comunidad. Sobre el análisis científico del derecho. Consiste en observar aquellos que permiten al observador descubrir las leyes generales que lo rigen. El derecho y ciencia. A lo largo del tiempo ha existido el derecho y la ciencia, pero eso no quiere decir que el derecho ha sido como es hasta ahora desde siempre.
En Roma se creó el concepto del derecho, donde las leyes en aquel entonces eran más rígidas. Las relaciones y similitudes entre derecho y ciencia. Para que podamos entender la relación que existe entre el derecho y la ciencia, el derecho es una ciencia práctica que tiene por objeto discernir cuál es la conducta adecuada para alcanzar, en una determinada relación, la justicia. Es, en otras palabras, una ciencia práctica que define lo que es justo en las relaciones interhumanas, especialmente lo justo en casos concretos. El derecho constituye un objeto de estudio que tiene las siguientes características principales. Es una construcción social cuya arbitrariedad está limitada por axiomas compartidos por diversas naciones. Esta construcción social se realiza o debe realizarse en un marco democrático de participación y consenso social. La investigación jurídica, por tanto, puede enfocarse en las grandes constituciones sociales. Panorama ecuatoriano de la sociología jurídica. La sociología del derecho se ocupa esencial y específicamente de la dimensión social del derecho, de los problemas relacionados con la función social del derecho y más ampliamente del problema de las relaciones recíprocas entre el derecho y la sociedad. En el siglo XIX representan las luchas entre las oligarquías exportadoras de la costa y los grandes hacendados de la sierra. Estas luchas se dieron bajo el lírico teatro democrático que, en el fondo, excluía el poder y de la participación a las grandes mayorías populares del país. En el año 2007 aparece como providencial salvador Rafael Correa Delgado, encabezando una multiforme coalición que adoptó el nombre Patria Altiva y Solidaria, País. Este movimiento daría lugar a una organización política más amplia llamada Alianza País, que agruparía a la mayor de los partidos de izquierda. En conclusión, considero que la construcción de una sociología jurídica en Ecuador es importante para todos, ya que la sociología estudia el origen, la diferenciación, la aplicación, las transformaciones, los problemas, la eficacia y todo aquello concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Y por lo mismo hay que mantener una buena relación entre estas.